Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Feliz sábado para todos. Si tienen sus Biblias, vamos otra vez un momento a la segunda carta de San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pedro, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de Él: porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, escribiéndole a Timoteo, vayamos también un momentito a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. La razón por que estamos aquí estudiando la palabra de Dios es porque Dios nos dejó esta escritura para que nosotros sepamos cuál es nuestra responsabilidad hacia Él. De nada vale que yo me pare en este lugar y comience a hablar palabras que son propias mías. De nada vale que ningún pastor, ningún evangelista se ponga de pie y comience a hablar sus opiniones personales con respecto a los asuntos religiosos de Dios. La única razón por que esto tiene validez, lo que nosotros estamos haciendo ahora, en otras palabras, yo hablando y ustedes escuchando, es simplemente porque Dios nos dejó su palabra escrita para que nosotros sepamos qué hacer en este mundo en el cual nosotros estamos. Quiero decirles, el mundo está lleno de muchas escrituras. Cada día se reproducen libros de autores que ni siquiera son inspirados por Dios, sino inspirados por el mismo Satanás. Y el mundo se está llenando de estos libros, y cada día más la escritura es echada a un lado. Sin embargo, la escritura fue dada por nuestro Dios para que nosotros sepamos el camino y a dónde ir. Dice el libro de Malaquías. Les invito a ir al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Viejo Testamento. Así que si ustedes encuentran Mateo, pueden ir un libro más atrás y encuentran el libro de Malaquías. Malaquías era un profeta también inspirado por Dios. ¿Qué quiere decir que este hombre fue inspirado por Dios? Quiere decir que el Espíritu Santo tomó posesión de él y Dios, utilizándole, lo movió para que escribiera ciertas cosas que son importantes para su pueblo.
o para el mundo entero. Malaquías, en el último libro del Viejo Testamento, en el capítulo 4, los últimos 6 versículos del Antiguo Testamento, Dios inspiró a este hombre para dejarnos un mensaje de aviso. Un mensaje de aviso es un mensaje que te está diciendo a ti, algo viene, prepárate. Nosotros vivimos aquí en el estado de la Florida y nosotros recibimos cada verano usualmente, avisos de huracanes que se aproximan, ¿sí o no? Estos avisos, ¿cuál es la intención de la gente de las autoridades dar este aviso para el pueblo? Exactamente. El aviso es para que no perezca, pero más bien prepárate para que tú no perezcas, no mueras, no vayas a morir en este asunto. Los huracanes son muy peligrosos y causan muchas muertes. En los tiempos donde no había aviso, morían mucho más personas que ahora, porque ahora hoy día los meteorólogos, esa palabra, ellos te dan aviso y hasta a veces te dan demasiados avisos que asustan a las personas. Sin embargo, el aviso es muy importante, porque te está diciendo, prepárate para lo que viene. Malaquías, bajo la inspiración de Dios, dice en el primer versículo del capítulo 4, viene el día ardiente como un horno. Noten que es interesante la manera que este día es descrito. Este no es un día común. Es un día en el cual, dice la Escritura, es un día que es ardiente como un horno. ¿Cómo de caliente es un horno? Usualmente nosotros utilizamos el horno para hornear, para cocinar y metemos los panes ahí para cocinar la comida. Pero déjeme decirle que el horno que está hablando aquí es el horno que se utilizaba mucho en los tiempos de antes, hornos gigantescos. El calor llegaba a más de 1600 grados. Lo que está diciendo el profeta, que viene un día en el cual es tan peligroso que nosotros necesitamos estar preparados. Sigue diciendo, viene el día ardiente como un horno y todos los arrogantes, algunas versiones dicen soberbios, y todos los soberbios, todos los malhechores serán como paja. ¿Qué va a pasar en ese día? ¿Quién? Hay dos personas, escuchen muy claro, las escrituras, el Señor nos categoriza en dos grupos. Dos grupos. El mundo está dividido en muchos grupos, ¿verdad? Grupos políticos, grupos de noticias, grupos religiosos, etc. Pero Dios solamente nos categoriza en dos grupos. Unos, los arrogantes, los soberbios. Y otro más es aquellos los que hacen maldad. Esos dos identifican al grupo que va a ser destruido cuando el Señor haga juicio en este tiempo. Dos grupos. Quiere decir, si yo soy arrogante, el aviso que me está diciendo a mí, tú necesitas corregir tu arrogancia, ¿sí o no? Porque si tú sigues siendo arrogante, tú vas a ser participante del día que viene ardiente como un horno. También dice, los que hacen maldad serán quemados, serán como paja. La paja es uno de los elementos que cuando tú quemas, ¿cómo se quema? ¿Lento o rápido? La paja, yo a veces quemo madera en mi casa. Estos últimos 2 días he estado quemando leña o muchos árboles. Y yo he notado que yo colocaba troncos de árboles de este tamaño y mucho tamaño. Pero también yo echaba paja. Y yo notaba que cuando yo tiraba la paja, tan pronto como la tiraba al horno, a la hoguera que se estaba haciendo, inmediatamente era consumida. El Señor nos está diciendo que el día que viene como un horno, va a consumir como si fuera una paja a los que son malos, a los que practican el mal.
y a los arrogantes. Escuchen la definición de acuerdo a lo que es una persona arrogante. Por si acaso tú no sabes lo que es una persona arrogante o una persona soberbia. Una persona soberbia y orgullosa, dice, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. ¿Entiende la definición? Una persona arrogante, ella piensa que es mucho mejor que aquellos de los demás que están a tu lado. Si nosotros somos de esa manera, simplemente nosotros seremos quemados como paja. Sigue diciendo, otros sinónimos de arrogante son soberbios, altivez, altanería, arrogancia, vanidad. Y como antónimos, ¿cuál sería el antónimo de arrogante? Humildad, modesto, sencillo. Nosotros tenemos que ser modestos, sencillos, humildes en nuestra propia opinión. Pero dice la Escritura que el día que viene va a ser un día muy peligroso. Y les quiero decir, queridos hermanos, no es algo liviano. Es algo en el cual tú no podrás escapar. Tú no puedes decir, bueno, yo me voy a hacer un búnker, o sea, como un búnker en español, un refugio, y cuando venga ese día yo me voy a ocultar ahí. Porque simplemente la Escritura nos enseña que todos los elementos de la tierra arderán. De esquina, bueno, no esquina a esquina, de cabo a cabo, el globo será completamente consumido con fuego. No hay lugar de escape. El único modo de escapar es haciendo y practicando la justicia por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos ayude para no ser arrogantes, para practicar el bien en vez de practicar el mal. Dice el libro de San Mateo, una de las cosas que les voy a preguntar a ustedes, antes de seguir. Tenemos una ilustración aquí de los eventos que ocurrieron en Roma, ¿verdad? Entonces eso es lo que me pusiste ahí, una ilustración. ¿Y dónde está conéctame la otra, por favor, la del Señor Jesucristo? Yo quiero que ustedes se hagan una pregunta. Él va a colocar ahí una ilustración del Señor Jesucristo de la cruz. No es Él, es simplemente una representación. Pero nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué hace el Hijo de Dios colgado en una cruz, magullado por los hombres? ¿Qué hace el Hijo de Dios colgado en una cruz? Está tomando mi lugar. ¿Por qué está tomando mi lugar? ¿Qué causó la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué causó que Él estuviese colgado ahí y no yo? ¿Cómo dice por ahí? Mis pecados. La razón por que el Señor Jesucristo está colgando de un madero es porque Adán y Eva violaron su santa ley. La santa ley de Dios que dice, porque esa es la definición de pecado. Miren, vayamos un momentito, busquemos en Primera de Juan, capítulo 3. Quiero que entendamos esto que es muy importante. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo 4 y 5. Es muy importante que nosotros entendamos por qué razón el Hijo de Dios. Debemos meditar en esto. El Hijo de Dios, colgado en una cruz, nunca hizo nada malo. ¿Por qué razón Él está ahí? Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es transgresión de la ley. La razón por que el Señor Jesús está ahí es porque tú y yo violamos la santa ley de Dios.
Y Él quiere hacer algo con nosotros. Él quiere salvarnos. Él quiere devolvernos el antiguo reino que le dio a Adán y a Eva. La única manera, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo puede lograr que nosotros volvamos al jardín del Edén es que Él muera por nosotros. Si Él murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Seguir pecando? ¿Sí o no? No. Él no murió en la cruz para que nosotros continuemos pecando y violando la ley. Él murió en la cruz para darnos a nosotros una segunda oportunidad. Nosotros estábamos ya destinados a morir en la cruz, por así decir. Nosotros ya estábamos destinados a la muerte eterna. Pero el Hijo de Dios tuvo compasión de nosotros. Y al tener compasión, de la única forma que Dios pudo tratar de sacarnos para nosotros de la destrucción eterna, es dando a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y violó la santa ley de Dios, la muerte de él ya estaba segura. Pero el Señor Jesucristo propuso un plan. Y este plan era de Él iba a tomar el lugar del hombre. Y con esto Él le iba a dar una oportunidad para que el hombre hiciera la decisión correcta. La decisión que Adán y Eva hicieron fue una decisión incorrecta. Porque Adán y Eva pecaron, nosotros, debido a que somos parte de su descendencia, estamos destinados a morir. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, están conmigo. Muy bien, como ellos estaban destinados a morir, nosotros estábamos destinados a morir. Ahora bien, la única manera en que el Señor pudo hacer esto, de darnos una nueva oportunidad, darle una nueva oportunidad a Joy, darle una nueva oportunidad a Jeremy, a Franklin. La nueva oportunidad es para que tú hagas la decisión correcta. No es para que sigas haciendo la decisión que hizo tu padre y tu madre, Adán y Eva. Esa nueva oportunidad que Dios nos dio es para que nosotros aprendamos a guardar su santa ley. No hay una manera en este mundo para el pecador guardar la ley de Dios a menos que no sea completamente dada una entrega al Hijo de Dios. No hay otra manera. Tú puedes hacer un acto de bondad, un acto de justicia de vez en cuando, pero tu carácter tiene que ser completamente transformado a la imagen de Dios. Ningún pecador, ninguno que es soberbio, ninguno que hace mal va a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, nos pertiene a nosotros hacer actos de justicia por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Cambiar nuestra actitud. El Hijo de Dios no tenía que estar en la cruz del Calvario. Era yo el que tenía que estar en la cruz del Calvario. Si no era Él, soy yo. Entonces, cuando yo miro a la cruz, yo debo ver el sacrificio que hizo el cielo para llevarme de nuevo al Padre. Hubo una brecha entre el hombre, Adán y Eva, su progenitura. Hubo una brecha la cual no podía ser reparada entre Dios y el hombre por la violación de su santa ley. Esa brecha no había otra manera para arreglar sino solo por la muerte de alguien. Tenía que morir Adán, Eva y su progenitura, todos sus descendientes, o tenía que morir alguien en su lugar. Los ángeles no podían morir. El único que podía hacer este sacrificio, que podía ser de igual a la transgresión, es que el Hijo de Dios mismo viniese y tomara el lugar del pecador. Esta idea para los griegos era una idea absurda.
Para los judíos era un motivo de tropiezo. Sin embargo, es la realidad. El mundo en el que nosotros vivimos está consumido en ideas abstractas, en ideas absurdas, en ideas de hombres establecidas, las cuales nos llevan a la destrucción. Y Dios nos dejó a nosotros la manera en que nosotros podemos ir al cielo. Y tenemos este libro que se llama la Palabra de Dios, la Santa Biblia, y la tenemos en la casa y nunca leemos. ¿Cómo yo voy a saber qué Dios quiere de mí? ¿Cuál es mi deber hacia Dios si yo nunca leo su palabra? La palabra de Dios es el mejor libro que tú puedes leer en todos los libros que hay. No hay otro. Porque ella es la que te dice a dónde tú vas a ir. ¿Cómo tú vas a saber que no debes robar si tú no lees que la palabra de Dios dice que no debes robar? ¿Cómo tú sabes que tú no debes crear ídolos y adorar otros ídolos si la palabra de Dios, si tú no lo lees en la palabra de Dios? El mundo está lleno de idolatría de cabo a cabo, en muchas formas. Es más, una de las formas más sutiles de idolatría es la de idolatrar aquellos que se llaman estrellas. Existe un programa, me parece, que en la televisión que le dicen el American Idol, ¿verdad? Ustedes han oído, el ídolo americano. Y es la idea de estos hombres crear ídolos. Cuando la Escritura dice no tendrás ídolos, no te hagas imagen de fundición, no debe haber nada entre Dios y Él. El único ídolo, el único ser supremo en nuestra vida debe ser el Hijo de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. No debe haber otro, no debe haber padre, no debe haber hijo, no debe haber esposa que sea mayor que Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros afectos deben estar con Él. Nuestros más ardientes deseos es estar con el Señor Jesucristo. Tú nunca vas a ir al cielo si tú no tienes un deseo muy grande de ir al cielo. Si tú no dices, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ir a vivir al cielo y vivir con los ángeles que son puros y santos, y tú no te preparas para ir a vivir ahí, si fuera posible de entrar, tú serías miserable. Porque en el cielo, la vida de los seres santos y puros es una vida de buscar el bien hacia los demás. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo vino para morir por mí. Gracias a Dios porque Él vino a morir por ti. Muchas personas, aún en el mundo religioso, no saben la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a morir. Pero la razón por que Él vino a morir es porque Él, escuchen queridos hermanos, Él no se sentía feliz al ver a la raza humana siendo sujeta a Satanás. Los que tienen hijos quizás entiendan esto mejor. ¿Qué harías tú si tu hijo fuere secuestrado por un malhechor? ¿Te acostarías tú a la cama, supongamos, te acostarías tú a la cama y dormirías en paz sabiendo que tu hijo fue secuestrado por alguien que te odia? No. Yo me acuerdo cuando a mi experiencia, si yo pensaba que mi hijo estaba en peligro, yo no podía dormir. Y no estoy hablando que fue secuestrado por un hombre o una persona mala. Pero simplemente yo de pensar que ¿dónde está el hijo mío? A veces no podía dormir. Ahora imagínense, el Señor Jesucristo, que es un ser puro y santo, ¿cómo Él iba a estar en el cielo recibiendo la adoración de los ángeles? Recibiendo la adoración de todos los mundos creados, de todos los seres creados, sabiendo que Satanás había secuestrado a su hijo Adán. No podía, su mente no le podía tolerar
Él prefería correr el riesgo de perderse con ellos, con Adán y Eva. En otras palabras, el mismo riesgo que sufriría una persona que tratara de rescatar a su hijo que ha sido secuestrado. Cuando alguien es secuestrado, aquí en los Estados, a mí nunca me ha pasado, pero ocurre mucho en los países más bajos, donde se secuestran personas y esas personas se requiere una recompensa. Dice, si tú no me das el dinero que te pedimos, tu esposa, tu hijo va a morir. Se utiliza eso todavía. El Señor Jesucristo no pudo sentirse feliz en el cielo más y dijo, yo voy a ir a rescatar a mi hijo Adán. Cuando Él vino a rescatar a su hijo Adán y a Eva, en el mismo proceso estaba rescatándote a ti y me estaba rescatando a mí. Cristo no entregó su vida en el Calvario hasta que la obra que había venido a hacer y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, estaba diciendo que ese plan que Él había desarrollado, todo fue desarrollándose hasta el momento en que ya se cumplió lo que se estaba demandando. Se demandaba la muerte del pecador. El pecador eres tú y soy yo, Adán, Eva, todos los hijos de Adán y Eva en este planeta. Se demandaba la muerte de él. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo tomaré el lugar de ellos. Y cuando Él dijo consumado es, eso implica e indica que el plan que ellos habían desarrollado se había cumplido. Cuando el Señor Jesucristo dijo, ya está hecho en la cruz del Calvario, dice, su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. No solamente vino el Señor a rescatarnos a nosotros de la muerte segura, sino que Él vino para también a liberar a los seres celestiales de las garras del enemigo. Y tú dirás, ¿cómo es que las garras del enemigo? Porque ellos nunca pecaron, los ángeles. Los ángeles todavía tenían simpatía por Satanás. O en otras palabras, recuerden que aunque nosotros nos pintan a Satanás como un ser malo, con cuernos, con un rabo, con un tridente, no ese es el caso. Satanás en el cielo, antes de ser a Satanás, era un ángel muy poderoso, muy querido en el cielo. Era tan querido que la mitad de los ángeles, cuando él comenzó a propagar estas ideas falsas de Dios, la mitad de los ángeles se habían aliado a su lado, de su parte. Satanás había logrado dividir el cielo en dos partes. Unos que decían, Dios es bueno y justo, y otros que estaban del lado de Lucifer en aquel tiempo que decían, Dios es injusto. La ley de Dios es injusta. La ley de Dios es puesta para que nosotros no alcancemos lo más alto de nuestra existencia. Ese era el argumento. Pero simplemente era todo lo contrario. ¿Ustedes saben lo que es una sofistería? Es sofistería de Satanás hacer creerle a la gente que la gracia y la ley son separadas. Él quiere hacer creerle a la gente que la gracia de Dios hace que la ley de Dios sea abolida. Entonces tú preguntas, si es una sofistería, ¿tú sabes lo que es una sofistería? Una sofistería son argumentos elaborados en la mente basados en ideas erróneas. Satanás tiene la idea errónea de Dios. Y todos los pensamientos que de él salen son erróneos porque él piensa que Dios es malo. ¿Saben lo que Satanás ha hecho y quiere hacer que el mundo crea?
Él ha hecho a creerle a la gente que Él es mejor que Dios. Él se plantó en el cielo, se levantó ante las huestes celestiales y presentó una idea, haciéndose creer que Él es el benefactor de los seres creados. Entonces, esa idea se le ha desarrollado en la mente. Todo lo que Satanás piensa de Dios siempre es erróneo, porque su idea de Dios es errónea. Cuando ustedes escuchan de un desastre, usualmente dice, ¿por qué Dios permite que estas personas mueran en desastres? Esas son ideas de Satanás. Ellos le quieren implantar a la gente que la destrucción viene por Dios, cuando Él es el que causa destrucción. Y después que la causa, quiere echarle la culpa a Dios. Pero no es así. Dios está buscando nuestro beneficio. La prueba que tenemos de que Él quiere nuestro bien se muestra en la cruz del Calvario. Díganme ustedes, ¿estaría dispuesto Satanás a morir por la raza humana? No. Satanás odia a todos los seres humanos. No importa, querido hermano, no importa si tú estás practicando el mal y estás de su lado, Él todavía te odia. No porque tú decidas, bueno, yo no voy a seguir a Cristo, yo me voy a quedar con Satanás, pues como quiera te odia. Porque Satanás odia a todo ser humano y quiere la destrucción de él. El único que quiere al ser humano y lo ama es el Hijo de Dios. Él lo ha demostrado en la cruz del Calvario. Nosotros estamos celebrando, el mundo religioso cristiano profeso celebra estos 3 días como los días de la Pascua, pero en inglés le llaman Easter. No hay nada en Easter, no hay nada en la cruz del Calvario que tenga que ver con huevos ni conejos. El mundo cristiano está seducido por las sofisterías de Satanás, a tal punto que quieren conectar huevos de gallina y conejos como si fuera la redención del hombre. Si la Biblia dijera, mire queridos hermanos, si la Biblia dijera que nosotros debemos tener huevos en Easter, en la Pascua, y tenemos conejos, pues nadie tuviese huevos en las casas. Es porque es una idea de Satanás que se ha inventado. ¿Para qué? Para llevar oprobio a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Satanás es nuestro enemigo y él quiere nuestra destrucción. La única manera de poder lograr de escaparnos del fuego que viene es aliarnos al Señor Jesucristo, mirar a la cruz del Calvario y decir, gracias Señor por haber dado tu vida por la mía. Y esto nos va a llevar a estar en relación con Dios de una manera más cercana, en la cual podemos al fin llegar a ser salvos. El clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. En otras palabras, queridos hermanos, tú y yo debemos estar contentos porque el Señor Jesucristo murió. Porque Él tomó mi lugar. Ahora yo tengo la oportunidad de levantarme y practicar el bien por su gracia. Ahora yo puedo guardar la santa ley de Dios, que era una imposibilidad para el hombre hacer, el hombre pecador. ¿Entienden? Era una imposibilidad para el hombre pecador. Es imposible para ti guardar la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya tú eres un violador de su santa ley. La única manera que nosotros podemos lograr esto, la única manera que el Señor puede lograr esto más bien en nosotros, es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados pasados. Es el primer paso. Lo que Dios pide para nosotros no es una cosa muy difícil de hacer.
El Señor no nos manda a cruzar el océano nadando para que seamos perdonados. El Señor no nos manda que nosotros caminemos de rodillas quizá por 3 o 4 millas en las carreteras. Lo único que Dios requiere es que tú y yo nos arrepintamos de los pecados que hemos cometido. Una vez que nosotros nos arrepentimos, inmediatamente el Señor te perdona. ¿Y tú qué tú quieres hacer? ¿Seguir pecando? No, tenemos que dejar de pecar. En otras palabras, tenemos que dejar de violar la santa ley de Dios, que es el significado de pecado. El Señor Jesucristo vino para librarnos de la condenación de la muerte, de la condenación de la ley. Ahora, por su gracia, por su bondad, nosotros podemos decir, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Yo quiero vivir una vida santa. Yo quiero vivir con los santos ángeles en el cielo contigo. Yo te pido, Señor, que me perdones y tengas misericordia. Y, Señor, ayúdame a vivir una vida santa. El mundo, de acuerdo a Malaquías, voy a terminar con este texto, Malaquías, capítulo 4. Dice el Señor que viene el día grande como un horno de fuego. Todos los soberbios, los arrogantes, todos los malhechores serán como paja. Ese día que está por llegar los abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Pero el versículo 2 de ese mismo capítulo dice, pero para vosotros que respetáis mi nombre. ¿Para quiénes? Para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá santidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo hago esto, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, los dos grupos que se identifican en aquel tiempo. Número 1, los que hacen mal, que serán quemados y abrasados por el fuego. Número 2, los que hacen la justicia. Dice ahí los que temen mi nombre, los que respetan mi nombre. ¿Qué grupo estás tú? Uno de los peligros más grandes del cristiano es este. Pensar que como yo voy a la iglesia, todo está bien. Ese es un sentimiento peligroso. Porque el venir a la iglesia es bueno, estar con los hermanos y adorar es bueno. Pero no necesariamente porque tú vengas y sigas al Señor Jesucristo quiere decir que tú vas a ser salvo. El Señor Jesucristo dijo, en aquel día vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre y en tu nombre echamos demonios? ¿Y qué le dice el Señor? Apartaos de mí, obradores de maldad. Él está hablando con personas que le seguían, que supuestamente llevan el nombre de Dios, de Cristo, que son cristianos. Sin embargo, en aquel día se chasquearán al darse cuenta que no son considerados por Dios como fieles miembros de su pueblo para entrar en el cielo. Queridos hermanos, ¿qué hace el Hijo de Dios en una cruz? Dígame. ¿Qué hace el Hijo de Dios en una cruz? Él está tomando mi lugar. Él está dándome una segunda oportunidad. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender este gran sacrificio que hizo el cielo. Y que nosotros podamos mirar las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Que el Señor nos bendiga.